A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice así: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La palabra de nuestro Dios es muy amplia y claro que nos es importante a nosotros entender y mirar la profundidad que hay en la palabra de nuestro Dios. En la expresión que leemos en el versículo 4, que porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, claro, entendemos que no está refiriéndose a la muerte física, o sea, a que nosotros muramos en el bautismo, sino una expresión simbólica en la cual nos menciona y nos dice que ya aquí el hombre viejo ya murió. La antigua manera de vivir ya se terminó. Que ya no vamos a caminar conforme a lo que nosotros creíamos, pensábamos y actuábamos. Ni tampoco vamos a actuar y caminar ya bajo algún tipo de rutina o impulsados por alguna actitud o un comportamiento destructivo en nuestras vidas. No, porque es algo maravilloso que entendamos esto. Cuando somos, como nos dice la Escritura, que somos juntamente, porque somos juntamente sepultados, o sea, enterrados, ya se enterró. ¿Qué fue lo que se enterró? No la persona, sino la manera de actuar, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de mirar las cosas. Y decía esto que es algo maravilloso porque todo esto se ocasiona en el acto del bautismo. No se ocasiona en algo en lo cual de una acción o de algún tipo de tradición que nosotros hagamos. No. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en los cuales hemos ocurrido ahora el bautismo, nos dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Ahora, somos bautizados ya en su muerte. ¿Por qué? Porque también así como el Señor Jesús murió y resucitó, así también ahora nosotros los que ya hemos sido determinados en entregarnos a nuestro Señor Jesús, tenemos que fijarnos más bien que hay mucho más allá de lo que simplemente podríamos decir una acción de ir al agua y sumergirnos en el bautismo y salir. No, entonces hay algo maravilloso que ocasiona aquí, porque ya que somos muertos al pecado completamente, o sea, ya no tiene el pecado potestad sobre nosotros. Claro que no vamos a dejar de sentir los efectos pecaminosos de la carne, pero ya no nos va a dominar. El pecado ya no nos va a controlar. Aún el apóstol Pablo, refiriéndose a los efectos pecaminosos de su propia naturaleza pecaminosa, él encuentra que aún siendo bautizado, aún él sabía que todavía el pecado estaba en él. Porque nos dice en el capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, es a saber en mi carne, así como nos dice el apóstol Pedro también, que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero menciona, abriendo un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, y Pablo aquí se refiere es a saber en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. En mi carne no mora el bien, está el mal. Pero ahora ya no tiene potestad sobre nosotros. No dejamos de sentirlo. Aún pensamos, sentimos y aún actuamos en unas maneras pecaminosas, pero ya no nos posesiona, ya no nos controla. ¿Por qué? Porque ahora en el bautismo encontramos nosotros una puerta abierta maravillosa.
y es la puerta de la entrada a la misericordia del Dios eterno. Nos da la oportunidad y el privilegio de privilegios de poder ahora nosotros llegar confiadamente ante el trono de su santidad. Y basado a esta expresión, el apóstol Pablo, refiriéndose en el versículo 25 del capítulo 7 a los Romanos: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, da gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No porque Pablo andaba de pecaminoso, sino que no dejaba de sentir los efectos pecaminosos de la carne, así como lo podemos sentir cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Digo esto porque hay quienes quieren fingir y aparentar una santidad que no está, una pureza que no se puede alcanzar. Y solamente aquellos en los cuales ya reconocimos, ya entendemos y sabemos que ahora, por la gracia de nuestro Dios, que hemos sido sepultados juntamente con Él a muerte. Y decía esto, de lo maravilloso es que cuántos en un tiempo, en otro, eran controlados, no solamente sentían el pecado o pensaban el pecado, pero ya eran controlados por el pecado, por fuerzas superiores a él, que había cosas que por más que podían y intentaban, no podían liberarse. Entre uno de ellos puedo mencionar en lo que somos testigos de lo que es el efecto de lo que es, solamente para enumerar uno de los muchos, la blasfemia. ¿Cuántos no éramos blasfemos todas nuestras vidas? Pero entonces nos entregamos al Señor, morimos ya a la antigua manera de vivir, pero aquellas facultades que nos tenían controlados y éramos impulsados a actuar y hacer cosas que aún nosotros mismos no las queríamos, como era la blasfemia. Pero sin embargo, Dios nos liberó aún de los yugos, de las prisiones, de los efectos pecaminosos de la carne, que se fortalecen juntamente con las huéspedes espirituales en los aires, en los cuales continuamente también en Efesios capítulo 6 nos menciona que los dardos del maligno. ¿Y qué es lo que hace? Nos llevan cautivos a la ley del pecado. Entonces, ahora, cada uno de aquellos en los cuales hemos sido bautizados, hemos sido ya nosotros, como dice la palabra, hemos sepultado. Sepultado quiere decir enterrarlo, para ya no sacarlo, sino que quede enterrado ya la manera de pensar, esa actitud que no ayuda entre el pueblo de Dios, que dice, es que así soy yo. Aquí no se trata de aquí así soy yo. No, aquí se trata cada uno de nosotros de decir que así soy yo como Dios quiere que yo sea. Y no solamente como así soy yo. No, eso no engrana, eso no es algo en lo cual nos ayuda como pueblo de Dios. Porque no se trata de ser como nosotros queremos ser. Se trata de ser como Él quiere que nosotros seamos. Y a fin de que podamos alcanzar esa meta de ser como Él quiere que seamos, entonces es necesario que enterremos del todo, el viejo hombre, o la manera antigua de vivir, o la manera antigua de actuar y de hacer las cosas. Porque ahora somos bautizados en Cristo Jesús. Y porque somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Entendemos ahora que por el bautismo que ahora nosotros hemos recibido, así como el Señor Jesús en un tiempo también se bautizó, caminó aquí por 3 años y medio llevando el ministerio, fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Así también nosotros, en el sentido espiritual, somos ahora ya muertos a la antigua manera de vivir. El viejo hombre ya dejó de existir y sepultamos todos los efectos pecaminosos de la carne con esa
antigua manera de vivir. Y ahora hemos resucitado como nuevas criaturas. Por eso es que aún el Señor, cuando habla con Nicodemo, le dice que os es necesario volver a nacer. Volver a nacer, no hablando del nacimiento exterior de la carne, sino un nuevo nacimiento, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de hacer las cosas. Y eso solamente lo vamos a hacer bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque de nosotros mismos es imposible que podamos sepultar los efectos pecaminosos de la carne. Ahora, cuando cada uno de aquellos en los cuales hemos sido bautizados y nos esforzamos a lo máximo por no vivir la vida antigua que vivíamos y sepultar la vieja manera de vivir, y aún así todavía en una forma u otra somos cebados por el pecado, ahora tenemos nosotros un mediador excelente, porque ahora tenemos tal pontífice que fue tentado en todo y que ahora se compadece de los que son tentados, porque cada uno de nosotros ahora tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora nosotros que hemos sido bautizados en Él, entendemos que somos bautizados también en su muerte, porque así como Cristo al tiempo también resucitó, también nosotros por el bautismo hemos otra vez tenido otro nuevo nacimiento para vivir ya en Cristo Jesús. Y si vivimos en Cristo Jesús, vamos a creer en Él. Y así como Él resucitó, también nos dice la Escritura. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. O sea, no solamente de la muerte literal, pero también a los que ya sepultamos nuestra manera de vivir o nuestra manera de hacer, en lo cual nos es importante. Ahora, si ya fuimos sepultados juntamente con el Señor Jesús en el bautismo, ¿qué es lo que tenemos que entender del bautismo que ahora corresponde? Decíamos, es el bautismo en el cual el Señor dejó y estableció cuando antes de ser ascendido. Lo escribe Mateo. Mateo es el que nos habla concerniente a la ordenanza de nuestro Señor Jesús en el capítulo 28, versículo 19, nos dice así: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay una encomienda de ir, pero a la misma vez hay un orden de lo que se tiene que hacer: enseñar, doctrinar. Pero después de doctrinar, de enseñar, hay que bautizar. Entonces, si el mismo Señor lo manda, lo puso por ejemplo, y aún es una ordenanza de nuestro Dios, es necesario que cada uno de nosotros también atendamos al bautismo. ¿Por qué? Porque si ignoramos el bautismo, entonces vamos a tener que entender nosotros de que el oír, el saber la necesidad y la importancia del bautismo, y si lo ignoramos, entonces ciertamente no seremos nosotros justificados delante de la presencia de nuestro Dios, aunque seamos muy buenos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando lo establecido por Él. Porque también Él nos dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y agrega diciendo, y el que no creyere será condenado. Entonces, si ya creímos, ¿qué nos cuesta con obedecer a nuestro Dios y ir entre las aguas del bautismo? Ahora, el Señor aquí nos enseña y nos dice por Mateo, debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, los apóstoles en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos, no desobedecieron al mandato del Señor Jesús, sino que aquí se llevó a cabo el cumplimiento de lo dicho por el Maestro a los apóstoles, diciendo Pedro, después de que oyeron
a Pedro hablar del Señor Jesús, que era ya lo anticipado después de que el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, aún de aquellos que pensaban que ellos estaban aún tomados, porque los oían hablar en lenguas. Y cada uno, aún los cretenses y los árabes, decían que los oían hablar en sus lenguas y se maravillaban. Después de esto, Pedro les dice en el versículo 38, y Pedro les dice: arrepiéntese y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Pedro no estaba desobedeciendo al maestro, no, sino que entendió Pedro que el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo es el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Y es el mismo cumplimiento de lo anticipado por el profeta Joel, que anticipó diciendo: y será que todo el que invocare el nombre de Jehová, así dice la Escritura en el Antiguo Testamento, será salvo. Pero sin embargo, nunca se invocó aquí el nombre de Jehová, ni tampoco miramos en los apóstoles se bautizaron invocando el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, porque no es nombre, son pronombres. Y el nombre del que es Padre, el nombre del que es Hijo, el nombre del que es Espíritu Santo, es el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor y Dios. Ahora, aquí nos corresponde a quiénes son los que van a obedecer a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Si solamente vamos a enfocarnos a ser muy buenos hermanos, pero a la misma vez no obedeciendo al mandato de la palabra de nuestro Dios. Así que deseamos que lo que hemos estado compartiendo le sea a alguien de bendición, porque es nuestro Señor el que ordenó que todo el que creyere fuere bautizado. Y eso le corresponde a aquel que cree. Si tú crees en la palabra de Dios, si crees en las promesas de nuestro Señor Jesús, obedece al mandamiento de nuestro Señor Jesús y sé bautizado. Dios te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.